Perfecto. Siendo las 16:09, vamos a dar comienzo, ¿sí?, a la presentación del eje 2. El rector de la Universidad Nacional de San Luis, contador público Víctor Morinigo, va a dar inicio. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a estos ciclos que con muy buen tino fuimos invitados por la Fundación ALEM y la verdad que ha traído un oxígeno muy interesante luego en función de la organización de la Mesa Nacional de la Franja. Y justamente la Fundación ALEM y la Mesa de la Franja terminan dando un contenido muy importante a lo largo del año que tiene que ver con una discusión de la necesidad y la pertenencia y la oportunidad de instalar una agenda universitaria. Así que hay que celebrar la idea y felicitar a Nicky Cantar, autoridades de la Fundación que han motivado este encuentro, a Hugo Cornaglia, a Emiliano, mi gran amigo, por mover un poco el avispero en estos temas de carácter institucional, académico, presupuestario, que no hacen más que englobar todos los ejes que han pasado este y otros, con una mirada puesta hacia un horizonte muy interesante que es la Ley de Educación Superior, la antigua ley, los fallidos de la nueva ley, y quizás así lleguemos a construir una futura ley que nos contenga a todos, sobre todo con una mirada reformista, que es por la cual nosotros militamos y tenemos una mirada de nuestras propias universidades. Agradecer también a la presencia de muchos amigos y amigas de esta región Cuyo Sur, que la integra la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Villa Mercedes, saludar especialmente a su rector, David Rivarola, a la UTN Mendoza, a la UTN San Rafael, a la San Juan Bosco y a la Patagonia Austral. Y destacar la presencia en este Zoom de muchas amigas y amigos. Hay decanas de mi universidad, así que agradecerle a ellas que están, Marcela, a Claudia, a funcionarios, tanto de la UNVIME, de la Universidad Nacional de Cuyo, ahí recién se saludaban, a funcionarios de la Universidad Nacional de San Luis, a Oli, a Norita y a varios más, y sobre todo a muchos militantes de la Franja que hoy, un día sábado a las 4 de la tarde, están acá militando como lo hacen siempre, invirtiendo de sus horarios, de sus vidas, a esta pasión que es transformar nuestro país desde las universidades. Así que la verdad que celebro la oportunidad porque realmente es un esfuerzo adicional utilizar este tipo de conectividad hoy, la nueva normalidad, pero también nos damos cuenta que nos lleva a una linda democratización y nos acerca bastante. Quizás si hay algo bueno que va a quedar después de todo esto que vivimos, es que estas herramientas nos van a hacer que estemos cada día más cerquita entre nosotros. Así que felicitarlos, sobre todo felicitar a Jessy y a Tati que se han puesto al hombro este encuentro desde la Universidad Nacional de San Luis, que nos ha tocado este eje número 2, en donde en el día de hoy vamos a hablar sobre formación, inclusión, carreras y articulación. Hoy tenemos acá a varias personas que desde la Universidad Nacional de San Luis han trabajado en este tema, Marcela, Oli, y creemos que es muy importante ponerlo dentro de la agenda del quehacer universitario. Así que ojalá que saquemos lindas conclusiones y que desde esta nueva región Cuyo Sur podamos hacer un merecido aporte al debate nacional. Así que felicitaciones a la Franja, felicitaciones a LEM y a las universidades hermanas para empezar a discutir sobre este tema. Jessy, te paso ahora para vos la palabra para presentar los temas de la Comisión 1. Perfecto, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos de nuevo, ¿sí? La Comisión 1, ¿sí?, va a tener 3 temas. El tema 1, pautas generales de acreditación de saberes, cómo reconocer de manera sistemática las experiencias de formación de los estudiantes, cuáles son los mejores mecanismos formales e informales, en donde el centro de la escena lo ocupe la autonomía estudiantil.
Y luego vamos a contar con el tema 2. ¿Sí? Tanto para el tema 1 como para el tema 2 vamos a tener a los disertantes, la doctora Marcela Prientista, de la actual decana de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis, y el magíster Gastón Garialde, secretario académico de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Mati. Por otro lado, vamos a tener el tema 3, que es la dimensión virtual o de la educación mediada por tecnologías como aporte a pensar formas mixtas o híbridas. Cómo incorporarlas para que sean herramientas complementarias para el logro de diferentes fines, la cual estará a cargo de la doctora Olinda Gagliardi, secretaria de Acreditación y Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional de San Luis, y la magíster Patricia Arce, actual coordinadora del CAI por la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Cada uno de los disertantes tendrán 10 minutos para hablar sobre los temas referidos y después de una manera horizontal comenzaremos el debate o las preguntas que le quieran realizar a los disertantes. Desde ya, muchísimas gracias. Marcela. Bueno, gracias Jessica y Matías. Gracias por la introducción y por la cariñosa invitación y persuasiva invitación que me hizo Jessica. Bueno, con Gastón hemos trabajado así un poco en forma desestructurada, ¿no? Si Gastón quiere ir acotando alguna de las experiencias que voy a contar, adelante Gastón. Pero bueno, este primer tema es sobre la acreditación de saberes. Y antes de empezar a desarrollar el tema, quería que repasáramos otro tipo de reconocimiento diferente, pero que está muy arraigado en las universidades, que todos conocemos como el sistema de equivalencia, que ahí la acreditación está ligada a un saber que está en una asignatura que está asociada a un plan de estudio. Hay una gran casuística y a todos les darán casos a la cabeza de que a veces prácticamente 2 materias con equivalente contenido, y porque las materias tienen distinto nombre o distinto crédito horario, a veces un estudiante cuando se cambia de carrera o cuando regresa de una movilidad, de un intercambio, ha tenido que rendir sendos coloquios o complementos, que casi es lo mismo que volverla a hacer a las materias. Pero bueno, este fenómeno no es aislado, no es, el tema de las equivalencias no es así porque sí, sino que están en relación a concepciones muy estructuradas que tenemos las universidades con respecto a la construcción de nuestros planes de estudio. Nosotros tenemos una visión muy lineal del conocimiento. Armamos nuestros planes de estudio así como con una estructura muy vertical. Un tema sigue al otro y sigue al otro, y así vamos armando una escalera, y a veces esa secuencia no siempre está ordenada por razones de la lógica del conocimiento, ni tampoco de la psicología del aprendizaje. Pero es así, una secuencia. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que los planes de estudio tradicionales reconocen una única entrada, que es el ingreso a la carrera, y una única salida, que es el egreso de la carrera. Y por fuera de esta alternativa, por fuera de este plan de estudio, las universidades, ¿qué consideramos? Deserción. Tanto en las estadísticas como en los indicadores que mostramos las universidades, esos casos de estudiantes que han hecho un 70, un 50, un 40% de una carrera, es deserción, es un frío número de deserción. Bueno, en los últimos años, afortunadamente, he podido participar, en los últimos 5 o 4 años, hay 2 experiencias muy significativas que surgieron aquí en nuestro país, y que esas experiencias trataron de movilizar, de ir hacia otra visión de los planes de estudio. Y se produce un debate institucional buscando
justamente discutir cuál era la formación de los estudiantes que nosotros queremos o que se necesita. En ese momento se comenzó a hablar algo que podemos debatir, yo no soy experta, pero empezamos a hablar mucho desde el 2017 en adelante de lo que es flexibilización curricular. Es decir, podemos mantener un plan de estudio, objetivos generales para todos los estudiantes. Eso sí, digamos, el plan de estudio está orientado hacia un objetivo. Pero es posible que los estudiantes lleguen por distintos lugares hacia esa salida. Es posible ofrecer distintos tipos de aprendizaje para que todos los estudiantes entren por arriba, entren por el medio, tengan la oportunidad de aprender. Una de estas experiencias que comenté es la que se denomina Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, que surgió en el 2017 a propuesta del Ministerio de Educación. Esta propuesta lo que trataba de hacer es que todas las universidades del territorio nacional discutieran sus planes de estudio y lograran hacer convenios de reconocimiento mutuo. Lo que se hizo, la visión, a ver si me sé expresar, la visión que tenía el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico era algo muy actual, muy moderno, y lo que hacía es poner en tensión la diferencia que hay entre plan de estudio y currículo formativo. Tuvo objetivos extraordinarios y la verdad que demasiados ambiciosos. No sé si al lado de ambicioso cabe la palabra demasiado, pero hubo objetivos ambiciosos. El sistema planteaba lo siguiente, que preparar capacidades, generar capacidades, tanto en la sociedad como en ustedes mismos, los estudiantes, para percibir que cuando entraban a una universidad a estudiar una carrera, en realidad entraban a un gran sistema nacional universitario, donde las fronteras entre las instituciones universitarias estuvieran desdibujadas, inclusive las fronteras entre provincias, o que existieran puentes entre distintas provincias. De manera tal que, está bien, un estudiante podía elegir una universidad y descansar en ella, que esa universidad lo iba a formar y lo iba a llevar hacia el título que estaba buscando. Pero para el estudiante es como que había un gran espacio donde él podía desplegar sus habilidades, cubrir sus expectativas de vida, que no siempre eran en una sola dirección y no siempre se encontraban dentro de un plan de estudio de la carrera elegida. Fue extraordinario el trabajo del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. Todos los referentes de las carreras, de distintas familias de carreras, por ejemplo, todos los referentes de las ingenierías de todo el país, desde el norte hasta el sur, nos juntamos y lo que tratábamos de hacer es encontrar en nuestros planes de estudio trayectos formativos y que pudiéramos establecer reconocimientos mutuos entre todas las universidades del país. Una vez que este trabajo terminó, los rectores firmaron acuerdos entre todas las universidades, de manera que el convenio de reconocimiento, el compromiso de reconocimiento de alzada. Nadie de una carrera, de una comisión de carrera, me iba a poder cuestionar el reconocimiento, porque estaba avalado a nivel del ministro de Educación con todos los rectores. Por supuesto que eso logró una integración increíble y una articulación hacia dentro de las universidades, pero también intrauniversidad. Entonces esto comenzó un poco a cambiar la visión de
de los currículum y comenzamos a hablar, como dije, de la flexibilización curricular. Fíjense que yo pensaba, ¿no? La virtualidad. La virtualidad, ¿qué diferencia hay entre que un estudiante curse cálculo 1 en San Luis y en Mendoza o en San Rafael? Hoy en día, en esta situación que estamos, ¿no? Es un link de diferencia. Entras a un link y estás en un aula con un grupo de compañeros, con un docente y un contexto específico. Si te conectas por el otro link, caes en otra aula con otro profesor y en otro contexto. Es muy sencillo. Pero si ahora nos vamos a un contexto de presencialidad, esa misma situación tan sencilla hoy es sumamente complicada. ¿Por qué? Porque no solamente los currículums son estructurados, toda la institución es estructurada, la administración es estructurada, la política universitaria. No es tan fácil en la presencialidad tomar un alumno y que vaya y que se meta en otra aula, en otra universidad. No, que si no es alumno, que cómo va a estar, que el seguro, que esto, que el otro, que seguramente tiene más horas prácticas que los laboratorios. Es decir, hay un montón de cuestionamientos que, digamos, que nos interpela hacia un cambio y una flexibilización. ¿Y por qué digo que era ambicioso? O dije yo que era muy ambicioso el Sistema Nacional de Reconocimiento. ¿Cuál era el impacto colateral real del sistema, ¿no? Que se esperaba que continuara, y bueno, justamente a certificar saberes. Pero yo no, había notado puntas acá que nos hacen reflexionar de la situación. ¿Qué pasa si un estudiante, por ejemplo, hace primer año de medicina, segundo en Córdoba y vuelve a San Luis y quiere seguir ingeniería en minas? ¿Qué pasa con ese saber? ¿Qué pasa si un estudiante hizo uno de estos trayectos formativos, por ejemplo, en San Juan, y vuelve y quiere cambiar radicalmente de carrera? ¿O qué pasa si deja de estudiar? Se pierde. O sea, seguimos en la misma. Si no completas una carrera, no te llevas absolutamente ninguna certificación, no tenés nada. Bueno, y así, está vedado que un estudiante que estudie una carrera dura, una licenciatura en física, se puede interesar por algún trayecto de arte, o que si un estudiante de arte no puede interesarse, por ejemplo, por algún trayecto formativo de inteligencia artificial. ¿Y qué pasa si un estudiante de un instituto no universitario quiere ingresar o hacer un trayecto en la universidad? La verdad que todo esto son cuestionamientos desafiantes, pero estos prejuicios que tenemos de no poder certificar saberes parciales son las que van acotando la autonomía de los estudiantes, que es uno de los ejes que hoy nos reúne. Es decir, me gustaría darlo vuelta, ¿no? En positivo, decir que poder empezar a discutir y a visualizar esta situación y buscar mecanismos para ir reconociendo saberes y competencias van a ampliar significativamente la autonomía de los estudiantes. Más adelante, si quieren, en el otro eje les cuento la experiencia del Sistema Nacional o los RTF, como se conoce, que es la unidad de medida. Les cuento la experiencia de la universidad. La otra experiencia, muy rápido la cuento, es también en el 2017, impulsada por el Ministerio de Educación. Es una iniciativa que se llama Suplemento al Título, y que trata de ampliar la información que van en los certificados analíticos. Porque los certificados analíticos dicen, ¡pum!, las 35 materias. Pero eso no refleja la verdadera trayectoria de los estudiantes y deja por fuera otras actividades que realizaron los estudiantes, que son extensión, docencia, actuación política, de vinculación, becas, pasantías. También la Universidad Nacional de San Luis tiene ya su reglamentación de suplemento al título, donde además de todas las materias están todos esos tramos extra
que hizo el estudiante y el Ministerio de Educación certifica esa formación. Bueno, para cerrar, bueno, no sé si quedó, pero hubo mucho impulso en estos últimos años, hubo mucho impulso y creo que estos eventos que está organizando la Fundación Allen ayuda a sostenerlos, pero no es sencillo, ¿no? Porque las universidades tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que replantearlos, y no sé si es solo cuestión de un problema de la universidad, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para recibir estudiantes diferentes que lleguen a la universidad no solo buscando una carrera, sino buscando formación según su proyecto de vida? No porque pasen de un diciembre del secundario a un febrero a la universidad, ya van a estar capacitados esos estudiantes para esto que les depara el futuro. Y también la universidad, ¿no? La universidad también tiene que empezar a trabajar y formar a sus docentes para que estemos capacitados de evaluar y de estar atentos a esos nuevos requerimientos que tienen los estudiantes. Pero bueno, las universidades tenemos siempre como ley suprema formar a los mejores contadores, a los mejores geólogos, a los mejores ingenieros, a los mejores médicos. Pero también tenemos que pensar que tenemos que preparar a los estudiantes para el futuro y que no tiene nada que ver con la formación que me dieron a mí o a mis padres, donde un oficio, o en el mejor de los casos una profesión, me iba a servir para mantener un trabajo toda mi vida. En cambio, los estudiantes de ahora van a pasar por muchos trabajos, pero además no solo se les va a pedir que sean sólidos en una disciplina, sino también se les va a pedir que sean permeables a la innovación, que sepan trabajar en equipo, que sepan hacerle frente a la interdisciplina. Bueno, si podemos ir resolviendo como país todos estos interrogantes, creo que el alumno, el estudiante, se va a ir movilizando hacia el centro de la escena, ¿no? que es lo que nosotros queremos. Y bueno, y no por ello, considerar que está en riesgo la calidad de los procesos, de los nuevos o de los modernos procesos formativos. Bueno, eso, Jessica, no sé cuánto usé del tiempo, creo que estuve bien. No, perfecto, estoy 11 minutos, perfecto. Gastón, no sé si querés ¿Gastón? agregar. Sí. Bueno, sí. Yo en principio agradecerle a Jessica, a Matías por la presentación, bueno, al rector de la Universidad Nacional de San Luis por las palabras, al rector de nuestra Universidad Nacional de Villa Mercedes, al doctor David Rivarola, a Silvia Miró, que estaba por ahí, nuestra directora de departamento, y otros tantos compañeros de trabajo, a la gente de la UNCL, de la UTN, también agradecerles, al secretario de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario, Germán Naime, que nos invitó también a participar, que me invitó fundamentalmente a participar, y obviamente la Fundación Allen por este tipo de iniciativas que son muy interesantes. Yo me voy a tomar unos breves minutitos para, probablemente no quisiera repetir algunos conceptos que Marcela ya les comentó, pero fundamentalmente creo que es conocido, y nosotros coincidiremos que las instituciones universitarias cumplen un rol protagónico en la sociedad del conocimiento, ¿no? En donde se centran todos los esfuerzos en potenciar el conocimiento aplicando métodos y prácticas de gestión eficaz, ¿no es cierto? Como un gran ejemplo de esto, y en precisamente estamos haciendo uso de esto, reconocemos a Internet como un motor en este espacio de convergencia, ¿no? entre el pasado, presente y futuro en la construcción de este conocimiento. En este sentido, creo que las universidades, estoy convencido que las universidades supieron entender este rol protagónico que se les atribuye, y es por ello que a través de muchos programas, de muchos proyectos, brindan un apoyo constante a la comunidad y en el cual obviamente hacen partícipe a todos los claustros, a todos los representantes de la universidad y obviamente a los estudiantes, ¿no? Ejemplo de ello, que lo mencionaba Marcela recién, la extensión, la vinculación con el medio, la investigación, ¿no? Como unos ejemplos claros de vinculación.
Es decir, que las universidades se reconocen parte del proceso de transformación y por ende, digo, si se permite un poco el término, están obligadas a transformarse constantemente. De hecho, estamos en pleno proceso de transformación porque estos últimos 8 meses nos puso de manifiesto de que nos transformamos y que somos capaces de estar a la altura de las circunstancias. Digo, porque todos probablemente en marzo no pensábamos esto que pensábamos hoy nos damos cuenta que hemos avanzado lo que probablemente no hayamos hecho los últimos 10 años, ¿no? Porque esto de la educación remota o la virtualización de la educación se viene pensando desde hace mucho tiempo, ¿no? Digo, siguiendo con esta idea, con esta línea de pensamiento, bueno, precisamente esto, la pandemia pone de manifiesto la necesidad de expandir estas fronteras abstractas del pensamiento, ¿no? Y del conocimiento también reconociendo los saberes populares, digamos, no podemos estar nosotros desconociendo los saberes que están por fuera de lo tradicional, del cumplimiento de los contenidos mínimos de los planes de estudio que bien hablaba Marcela, ¿no? Yo creo que, digamos, esta forma de poder expandir las fronteras abstractas del pensamiento, de algún modo va a evitar la endogamia académica, ¿sí? Digamos que eso de alguna forma pone en jaque la dinámica de la construcción del conocimiento. Entonces, es necesario, nosotros, cada uno de nosotros, integrantes del universitario, repensarnos como sujetos, parte de estas instituciones, reconfigurarnos, adaptarnos al medio y evitar, por supuesto, la fosilización de la innovación y la creatividad, digamos que creo que son dos aspectos también centrales. Creo que ha quedado de manifiesto en todo este tiempo lo innovadores y lo creativos que podemos ser, ¿no? Y a veces con escasos recursos de conocimiento, porque hay que, me pongo como ejemplo, en marzo no tenía el mismo conocimiento de manejo de los TICs como lo tengo ahora, y yo no vengo precisamente de este área, y así le pasó a muchos docentes y estudiantes, por ejemplo, ¿no? Hay una definición, digamos que, definición clásica, digamos, esto de la inteligencia, la capacidad de adaptación al medio, me parece interesante. Y Gardner, en este mismo sentido, él ya propone las teorías de las inteligencias múltiples que todos ustedes las conocen, ¿no? Es la habilidad para resolver problemas o elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o y en una comunidad probablemente determinada. Entonces digo, a lo mejor trazando una especie de paralelo entre esta definición y la función que tienen las universidades y obviamente el desafío propuesto por la coyuntura actual de pandemia, creo que es necesario reconocer y dar cuenta que debemos acompañar hoy más que nunca a los estudiantes de una forma inteligente, digo, ¿no? Es decir, reconocer el valor del estudiante como un eje central en el proceso de la enseñanza, ¿sí? Días atrás miraba y participaba también de otra charla de la Fundación, y me quiero hacer eco de algunas palabras de Paulo Falcón. Él daba cuenta de la importancia del estudiante, no solo pensando en términos del ingreso, en el ingreso irrestricto, sino también del ingreso efectivo, ¿sí? Y a mí me parecieron unas palabras muy, muy importantes de Paulo. Y también hablaba del aprendizaje para la vida, para que los futuros profesionales se vayan formando, que esto lo dijo Marcela, ¿no? En actividades que probablemente, digamos, en el futuro se desconozcan, digo, problemas que se les presenten que no existen. Entonces me parece que la acreditación de saberes en este sentido viene a dar un poco cuenta de esto. Me parecía muy importante esto que nos marcaba Pablo en su momento. Entonces digo, es imperativo para nosotros, sí, el ingreso irrestricto, el ingreso efectivo, el acompañamiento durante la cursada, pero también la vinculación con el graduado en este mismo sentido que Marcela también lo marcaba. Entonces surgen estos dos interrogantes que nos planteamos al principio, ¿no? Si, ¿cómo damos cuenta en las universidades de la acreditación de saberes más allá de lo estrictamente curricular? Y cómo reconocemos la real trayectoria de los estudiantes en todo este proceso, ¿no? Y yo creo que la acreditación de saberes es una oportunidad para la transformación del sistema educativo en general. Entonces digo, porque en términos de acreditación de saberes, creo que es necesario describir cómo se va reconfigurando el perfil del graduado y cómo debemos dar cuenta de una forma muy concreta, ¿no? Y algo que mencionaba
Marcela, digamos, la resolución, la 2405-2017, daba cuenta de esto, ¿no? Que es el suplemento al título, ¿no? Para certificar aquellas actividades que se enmarcan, bueno, como lo tiene la UNSL, nosotros estamos en un proceso de poder dar cuenta de ello, de un compromiso social estudiantil, ¿no? Para enriquecer la nominación profesional, que creo que es eso, digamos, el aspecto central del instrumento, ¿no? Que va a certificar conocimientos y competencias para un mundo laboral y para problemas, como refiriendo nuevamente a Pablo Falcón, problemas que no existen y que no sabemos con cuál nos vamos a encontrar, con cuáles se van a encontrar los estudiantes el día de mañana. Fíjense ustedes que lo del suplemento al título es algo totalmente, si se permite el término, novedoso, porque recién a fines del 2018 se graduó la primera universitaria argentina de la Universidad Nacional del Sur con el primer suplemento al título. Y ahí fue la Universidad Nacional de Córdoba, y ahí empezaron a desandar el camino de la suplementación, del suplemento al título universitario, ¿no? Cuestión que nosotros ahora, está bien, somos una universidad muy joven, estamos en ese proceso de poder dar cuenta de todas estas actividades que los estudiantes llevan adelante. Después habló Marcela y me parecía muy, muy importante, que seguro ella se va a explayar más adelante, tenía que ver esto con el reconocimiento de los trayectos formativos, los RTF, ¿no? La UNVIME también participó en cierta forma con las carreras de ingeniería y bioingeniería. De hecho, tuvimos algunos primeros movilidades dentro del país con algunos estudiantes en Córdoba, en la Nacional de Tucumán, gente de Jaureche. Y con las licenciaturas en enfermería, recién el año pasado pudimos construir los primeros grupos de familia, así que esperemos que post pandemia, o con una modalidad virtual, digamos, de movilidad lo podamos hacer. Y fíjense que esto, obviamente, hablando un poco de internacionalización, que en nuestra universidad no cuenta, porque vuelvo a repetir, es una universidad mucho más joven que el resto, entonces digo, pero bueno, están los antecedentes de conformación de los RTF, ¿no? El sistema europeo de transferencia de créditos. En América Latina, el proyecto Alpha Tuning, digamos que entre el 2011 y el 2013 tenía el objetivo de construir un espacio de educación superior en América Latina a través de la convergencia curricular. También los ciclos iniciales de conocimientos básicos propuestos en el 2001, el ProArchivi, después digamos, de parte del SIN, la declaración de Orcomolle, digamos, hay muchos antecedentes que fueron dando cuenta de la construcción de los RTF, que me parece que es muy importante, ya lo marcó bien Marcela, no voy a redundar en esto, que es muy importante para no solo formar al estudiante en trayectos académicos, sino en saberes para la vida, que me parece eso fundamental. Entonces, en síntesis, digamos, como para cerrar un poco la idea, creo que el proceso de acreditación de saberes en términos generales es un mecanismo desafiante, ¿no es cierto? Para las universidades es un mecanismo desafiante, para nosotros claramente lo es por ser una universidad joven, pero los desafíos están hechos para superarlos, ¿no? Entonces digo, creo que esto está hecho también un poco para salir de esta rutina académica. Y creo que esto debe motivarnos hacia una innovación educativa y una adecuación constante, potenciando y ampliando las redes de aprendizaje. Es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros con Marcela nos contactamos la semana pasada y empezamos a tener algunas redes, a tejer algunas redes, como lo estamos haciendo ahora con la gente, por ejemplo, de la UTN, ¿no? Entonces, esta ampliación de las redes de aprendizaje en la región van a dar cuenta a los estudiantes y a los graduados para que sean protagonistas del cambio. Creo que me parece fundamentalmente, si centramos al estudiante dentro del proceso de enseñanza como un actor central, también que los estudiantes y los graduados sean protagonistas del cambio y no simples espectadores del desarrollo. Y creo que para eso estamos las universidades en este sentido, no solamente para lo estrictamente curricular, sino también para acompañarlos con los saberes para la formación para la vida. Gracias. Marce. Sí, no sé si tienen preguntas o si quieren pasamos y después hacemos las preguntas. Perfecto. Entonces vamos a seguir con el tema 3. Oli. Yo preparé un PowerPoint un poquito estructurado. Lo puedo presentar. Sí, presentar. Consideré que me tomó toda la mañana.
No esperaba menos, Oli. Perdón, me tenés que habilitar para compartir. Sí, sí, ahí te habilito. Ahí te estoy habilitando. Bueno, Mientras tanto, muchísimas gracias Gastón y Marcela, excelente. Gracias. ya está. Si no se puede, lo voy contando, no hay problema, Jess. No, 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 sí, sí, ahí te habilita Luisito de cómputo. Olinda, no te sientas mal que tú también usé una presentación en la anterior, ¿eh? Tranquila. Me tiré y me resulta más ordenado, por eso. Todas, la mayoría han presentado, Pau. No, no se En la preocupe, es presentación súper general también. horizontal. La idea es que nos escuchemos, no hay problema, y participemos. Ahí está. Ahí está, Oli, sí se ve, perfecto. Lo podrías maximizar si vos querés. Genial. Bueno, la dimensión, el tema 3, yo lo marqué en una problemática universitaria, que es el ingreso, permanencia y egreso del estudiante. Tomé de la consigna justamente el tema de que las TIC signifiquen herramientas de apoyo que permitan abordar este tipo de problemas de ingreso, permanencia y egreso, considerando sobre todo la deserción o a veces no solo la deserción, sino la cantidad de años que está un estudiante haciendo una carrera. Y cómo también contribuirían algunas políticas un poco también a lo que mencionaban recién los colegas sobre trayectorias flexibles y autónomas. Obviamente hace falta un cambio, digo, hay cambios que son paradigmáticos para poder llegar a otro tipo de contexto en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La pandemia nos ha colocado de cabezas en lo que realmente en el mundo es un cambio paradigmático en la enseñanza. Bueno, un poco para situarnos en lo que es la Universidad Nacional de San Luis, esta problemática de las TIC las tiene, digamos, en consideración total en su plan de desarrollo institucional. En el área de gobierno y gestión hay una subárea dedicada a este tema con dos objetivos principales, que uno es el de garantizar el acceso a la información institucional, y el otro el de profundizar el uso de las TIC como parte de las actividades sustantivas, considerando la parte de enseñanza, la parte de, o sea, docencia, investigación, extensión y vinculación. Y también la universidad prontamente se aprobó el tema del sistema institucional de educación a distancia, armó su propio sistema en el año 2018, pudo acreditar ante la CONEAO, y eso le da ya un marco institucional para que cualquier actividad de posgrado, ya sea de educación a distancia, ya sea en grado, posgrado o cursos, esté amparado en el marco que define el CIED de la UNSD, y el cual ya está acreditado ante CONEAO, y bueno, y hemos hecho nuestras primeras incursiones en el CIED con carreras de posgrado a distancia nuevas que se han presentado a acreditar en este marco. Y bueno, y ya se ha agregado, además de las instancias de evaluación interna corrientes, ya se han agregado instancias nuevas
de condiciones nuevas de trabajo en el marco del cierre. Respecto del plan de desarrollo institucional, en el marco de un programa de ingreso, permanencia y egreso, se desarrollaron los indicadores institucionales que dieran cuenta de los últimos 20 años de la institución, en su desarrollo, cómo había sido, digamos, la trayectoria de los estudiantes, o cómo es la trayectoria de los estudiantes respecto de estas. ¿Qué se cree que lo va a tirar a propósito? Por favor, si pueden apagar el... Contestarle. ¿Pueden apagar el micrófono? Realmente en caso no estoy criticando. Micaela. Quizás Luis lo pueda apagar. Bueno, ahí pasó. Bueno, este es un libro que ya se ha lanzado en este año, donde el análisis de los últimos 20 años se realizó por cada una de las facultades y por cada una de las carreras de la institución, donde se considera como objeto de estudio las cortes y se sigue. Hay ruido ambiental, perdonen. El mismo administrador del Zoom lo puede silenciar al micrófono. Ahí se fue. Bueno, se considera vida, desempeño, desgranamiento y egresados por corte, el tema de la readmisión, el rendimiento de la actividad curricular, ya sea a través de las cursadas o de los exámenes finales, y el uso de los turnos de exámenes. Fíjense, son todas variables que siempre traen mucha controversia, mucho debate en los consejos superiores, en los consejos directivos. Bueno, todo esto nos llevó a realizar un análisis institucional en base a esos indicadores, cuáles eran los resultados obtenidos. Y ya durante el año 2019 habíamos realizado talleres por las distintas facultades, departamentos o por comisiones de carreras, mostrándoles los indicadores institucionales y qué cosas nos estaban diciendo. Ya con esto entonces uno comienza a tener una certeza de cuál es la situación del estudiante y no lo tiene que inventar o suponer o estimar en base a subjetividad, sino que objetivamente tiene los resultados y con números puede dar cuenta de cuál es la situación real en la institución respecto de esas dimensiones que estudiamos. Y bueno, y la mirada de los especialistas también que hacen su aporte en cada uno de los casos. Y esto nos lleva a que si queremos cambiar cuestiones que en este momento, digamos, no voy a hablar de los indicadores en sí, de los resultados en sí, pero si queremos realizar algunos cambios, nosotros necesitamos hacer una introspección institucional. Y en esto, lo primero que debemos hacer, tanto los estudiantes o el docente, y vamos a ponernos desde el lado del docente, es preguntarnos quién es o cómo es cada una de estas personas. ¿Cómo es el estudiante que recibo hoy y cuál es la formación que tuve yo como docente y cuando era estudiante, cómo fui? Y vamos a encontrar que hay unas distancias, en algunos casos distancias abismales, en donde no están siendo considerados los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Porque el docente se sitúa en su lugar, el alumno está en el suyo y no hay acercamientos en ninguna dirección. ¿Qué acervo cultural, social, histórico, económico trae cada uno de ellos? Esto también es importante porque si nosotros no consideramos al estudiante como una persona que integralmente tiene una complejidad que quizás las metodologías homogéneas que nosotros tenemos para enseñar o para evaluar no son las más apropiadas.
Y eso también ha surgido ahora en el momento de la pandemia, en donde, por ejemplo, se ha mostrado la gran desigualdad que puede llegar a haber entre los estudiantes cuando un estudiante tiene conectividad y otro no lo tiene, o un docente tiene conectividad y otro no lo tiene, o cuando en una casa 3 personas tienen que compartir la conectividad y o la computadora. Y entonces, si uno no hace una mirada introspectiva, cruda, real, llámenla como quieran, sincera, sincericidio, no sé, sobre entre los de ayer y los de hoy, ¿hay diferencias? Seguro que las hay. El tema acá me parece que hay que acortar los caminos para que esas diferencias no sean tan abismales. Entonces, digo, entre que el estudiante se acerca a las metodologías tradicionales y el docente se acerca a el uso de herramientas o a innovaciones educativas que lo ponen más cerca de esa persona que es su estudiante y al cual le estoy considerando todo esto que tengo por acá. Acervo social, cultural, histórico, económico, etc. Bueno, entonces en esa introspección hay que hacer una gran revisión de las prácticas de enseñanza y aprendizaje y las metodologías de evaluación. Y acá aparecen unos cambios paradigmáticos que la pandemia nos hizo poner de manifiesto. ¿Por qué? Porque ya tuve que dar clases en aulas virtuales, tuve que grabar un video, un audio, usar un libro digital, ya no podíamos dejar la fotocopia, porque el papel también es transmisor del virus. Tuve que usar las redes, el celular, es decir, me tuve que poner como docente a acercar de la manera que fuera posible al estudiante. El estudiante muchas veces no tenía computadora, tuvo que salir a compartir o se tuvo que sentar en una plaza para poder tener conectividad. Es decir, en esto hubo tantos movimientos que van a surgir tantos libros como experiencias y en todos los niveles. No estoy hablando solo de la universidad, en todos los niveles educativos. Y bueno, las metodologías de evaluación también trajeron grandes debates porque, bueno, el uso de las TIC para tomar un final, para tomar un parcial, en algunas universidades están aplicando el reconocimiento facial. Yo particularmente el otro día tomé examen y dije, bueno, no me apague la cámara ni se retire del espacio hasta que no terminemos, etc. Y aparecen los mitos y leyendas que mucha gente cree o piensa que o considera que la presencialidad es irreemplazable. Yo creo que la combinación mixta puede ser de ayuda. Cuando uno no puede ir por los extremos, bueno, hacer un cruce en diagonal puede ayudar. La calidad no pasa por las metodologías que yo vaya a utilizar en enseñanza, aprendizaje y evaluación. No pasa por ahí. Hay gente que cree que se reduce la calidad. La calidad se mide de otra manera, o se define y se mide de otra forma. Las metodologías que uno está utilizando son formas, y son formas en la mayoría de los casos heredadas. A mí me enseñaron que tenía que dar clase con tiza y pizarrón, me enseñaron que tenía que evaluar con 2 parciales, me enseñaron y yo aplico lo mismo. Entonces las nuevas innovaciones quedan como afuera. Y en esas nuevas innovaciones las TIC son de gran beneficio, son de gran ayuda. Alguien que piensa que su exposición oral frente a los estudiantes puede ser totalmente virtuosa, de gran ayuda, que él ha compaginado y ha meditado sobre 5 libros y graba su clase, el estudiante lo podrá escuchar todas las veces que quiera.
Obviamente no aplica a todo, hay prácticas que no se pueden realizar, digamos, virtualmente o con apoyo de las TIC. Entonces, hay beneficios y también algunos perjuicios o cuestiones como estas que les decía, que si no tengo todos los medios, sea docente o sea estudiante, de muy poco vale hablar de la virtualidad. Entonces, en los estudiantes de hoy y el uso de las TIC en el apoyo a la docencia a la presencialidad, contamos con aulas, redes, plataformas, se requieren repositorios digitales, esto es urgente, el repositorio digital, que se acostumbren a usar un libro digital, entonces no se le entrega al estudiante más un pedazo de libro en fotocopia, sino que se le entrega el libro completo digitalmente. El desarrollo de prácticas, hay veces que con algunos software o algunas aplicaciones uno puede desarrollar muchas simulaciones o puede hacer algunas prácticas que hacerlas manualmente, digo, significarían un insumo de tiempo o de trabajo que en realidad haciéndolas con el apoyo de las TIC mejorarían. Bueno, disponibilidad de videos de las clases, eso me parece que es fundamental, que la clase de un docente o de un estudiante de una presentación no se pierda. Ahora, para todo esto, si uno quiere realmente tener un cambio, como les decía, paradigmático en el uso de las TIC como apoyo a la educación, se requieren políticas institucionales. Y esto no se puede, digamos, si uno realmente quiere un resultado efectivo, esto no se puede negociar. Es decir, el apoyo a la docencia, capacitaciones, disponibilidad de uso de recursos TIC, tutorías diferentes, el apoyo al estudiante con becas, como por ejemplo las becas de conectividad, tutorías especiales, disponibilidad de los recursos TIC. Porque si no se tienen, digo, tampoco se puede pensar en una educación apoyada en las TIC. Formación en las TIC, igual que los docentes. Es decir, para esto la institución tiene que pensar en diferentes políticas que den ambiental. Y hay otras dimensiones que me gustaría nombrarlas, pero que también tienen que ver con esta cuestión del ingreso, permanencia y egreso, como es la revisión de los planes de estudio en cuanto a las actividades curriculares, los contenidos, los créditos horarios, correlatividades, esto de las equivalencias que mencionaba Marcela, equivalencias por materia, equivalencias por trayectos, la posibilidad de realizar en otra, que con un link pueda entrar a un aula o a otra, que el estudiante puede elegir. Los regímenes de aprobación, seguimos con la regularidad y el examen final, no pensando en la promoción como un elemento que daría solución a un montón de problemas en donde el alumno no se tarde 2, 3, 5 años en rendir una materia y que cuando la va a rendir es como si la rindiera libre. No se admiten exámenes libres, pero sí se admite que un estudiante venga a rendir la materia después de 5 años de haberla cursado. Una cosa de locos. Y bueno, y también está el tema de los trabajos finales, las tesinas, las prácticas preprofesionales o profesionales, dependiendo de las carreras. El cumplimiento de los requisitos de permanencia. No hay un seguimiento en realidad de la actividad académica de los estudiantes. Ninguna comisión de posgrado, ningún docente realiza un seguimiento. Un docente dice, bueno, regularizó este estudiante conmigo y al año siguiente no sabe dónde está el estudiante, si vino a rendir el examen final o no, no hay un interés en esa parte. El uso de los turnos de exámenes, la gran queja de todos los docentes y el gran reclamo de todos los estudiantes. El uso de los turnos de exámenes
Del 100%, el 40% aprueba, el 40% no se presenta y el 20% sale mal. Que más o menos esos son los números. Entonces, ¿por qué hay tantos turnos de exámenes? Si podríamos reemplazar el turno de examen con una promoción de la materia. El tema de readmisiones, la ley de educación superior admite 2, pero esto en ninguna parte se cumple. Nadie deja fuera a un estudiante del sistema universitario. Siempre, de una manera u otra, el estudiante permanece en la institución y si no, no habría cortes que tienen 20 años de vida. Y bueno, para finalizar, entonces, como visión de futuro, digo, digamos, la propuesta de los programas de ingreso, permanencia y egreso, que incluyan como subprograma el uso de las TIC en la educación, atacando todas esas dimensiones o variables que hemos visto a lo largo de la presentación. Un observatorio de la educación, esto creo que sería fundamental, y sobre todo que tuviera un área de observación de la educación mediada por la TIC, por las TIC. ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro? ¿Cómo sería un estudiante al cual un egresado, al cual, digamos, en su carrera, las TIC fueron una herramienta importante? Se necesitan políticas institucionales compartidas, acuerdos institucionales, porque de nada vale, digamos, e incluso intrainstitucional al respecto. Y esto obviamente impacta en una política universitaria nacional, que sería ya a nivel de la educación superior, su impacto en la ley de educación superior. Es decir, si nosotros estamos midiendo las TIC como una herramienta para la educación, y lo plantearía en cualquier nivel, ya sea primaria, secundaria o la superior. Se necesitan, digamos, marcos políticos, toma de decisiones políticas para hacer realmente el cambio paradigmático y poder provocar, digamos, los cambios institucionales que se requieran. Bueno, hasta acá llego, espero haber cumplido la consigna. Perfecto, Oli. Muchísimas gracias. Bien, ahora estaba Arce, pero bueno, tuvo un pequeño inconveniente. Pero un BIMES es así de rápido y ya puso otro. Así que eso se lo agradecemos a Jaime por su muy buena logística. Así que voy a presentar a la directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Educación, Roxana Tropich, de la sede Justo de Ará por UNBIME. Roxana. Hola Jessica, bueno, buenas tardes a todos los colegas, muchas gracias por, bueno, permitirnos como universidad y como escuela compartir esta tarde realmente muy interesante. Y en mi caso, bueno, voy a comentarles cómo estamos trabajando la Escuela de Ciencias Sociales y Educación, siguiendo la línea de lo que decía recién la colega Elminda. La escuela, más o menos un poquito para contextualizar la escuela y en sí también nuestra universidad, nuestra joven universidad. Bueno, la Escuela de Ciencias Sociales y Educación está transitando en este presente el tercer año fundacional, o sea, todavía no contamos con egresados, y lo importante que, bueno, realmente es una escuela que nace en el cogobierno de la universidad, o sea, estamos transitando el año del cogobierno de la universidad. Y repensarnos también como escuela de ciencias sociales, nada más y nada menos, en este contexto mundial, contemporáneo, es pensar también y repensar y resignificar nuestras prácticas y también cómo nosotros vamos a preparar al futuro profesional de la educación, el futuro próximo, ya el próximo año. Bueno, por eso les voy a contar un poquito
¿En qué va a consistir esta ponencia mía? Es el contrato, la elaboración de un nuevo contrato pedagógico, que consisten en consensos didácticos en escenarios educativos en relación a la estrategia de evaluación y acreditación. Bueno, para comenzar, todos sabemos que la historia nos colocó en este presente, en un presente muy desafiante para el sistema educativo en general. Y la tarea de educar se transformó en un contexto de permanente incertidumbre. Ya desde el DNU presidencial, el 297 de este año, nos dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y como una medida excepcional, nos llevó desde un contexto presencial de las universidades a un contexto de virtualidad. Bueno, se dispuso la suspensión de las clases presenciales, pero nosotros como universidad y comprometida sobre todas las cosas con nuestro alumnado y con la realidad contextual territorial donde estamos insertos, decidimos seguir adelante. La decisión unánime fue continuar la cursada. Por eso contemplamos la implementación transitoria, decimos transitoria, pero no quiere decir que bueno, un tránsito y a su vez una gran oportunidad de transitar en este momento la modalidad de enseñanza a través de campus virtual, pero no solamente de campus, sino de otras plataformas en entornos digitales. En tal sentido, la Universidad Nacional de Villa Mercedes dispuso tales medidas tendientes a garantizar la continuidad, como dije recién, de las actividades académicas de este calendario 2020. En nuestra escuela particular, la Escuela de Ciencias Sociales y Educación, toma decisiones y medidas en consenso. Cuando digo, y recién hablaba de consenso, especifico el consenso, se elaboró en función de las voces, que era, priorizando y a su vez escuchando las voces, primero de los alumnos, de los docentes, de nosotros como equipo de gestión, y también de los no docentes. ¿Por qué? Porque este contexto nos llevó a visibilizar un actor que siempre estuvo en el sistema educativo, siempre estuvo, que fue la familia, el entorno. Nada más que nosotros no lo visibilizamos y menos en el contexto universitario. Entonces aparece un nuevo actor en este escenario que también es importante considerarlo, y lo consideramos en la elaboración de este contrato pedagógico y en este consenso didáctico. La escuela entonces toma decisiones y medidas que permiten hasta la fecha transitar esta nueva etapa y también proyectarnos de aquí en adelante. Nosotros, cuando yo digo nosotros, y hablo siempre en una voz plural, porque es la voz de todos los actores que formamos parte de la escuela y de la universidad, decimos que ya nos llegó este desafiante contexto y ya nos suma a nosotros en un tren que ya no volvemos, o sea, y menos pensando como una escuela, o sea, facultad que está formando futuros formadores. Los consensos pedagógicos en tiempo de pandemia tienen por finalidad aunar múltiples voluntades, por sobre todas las cosas, de los estudiantes, los docentes y las autoridades, a fin de salvaguardar los derechos y deberes de todos los actores que hacen el sistema educativo universitario, en nuestro caso, nuestra universidad y en particular de la escuela. En virtud de esta situacionalidad que acontece y emerge, nosotros nos vemos arrojados a considerar la refundación de ese contrato pedagógico institucional, basado, sobre todas las cosas, en un contrato que permite una nueva oportunidad de contemplar cómo enseñar y cómo aprender. Para ello, sí tuvimos que transformar las aulas
materiales en aulas, en aulas virtuales, pero también pensar en nuevas didácticas en este panorama. El contrato pedagógico y consensos didácticos implica directamente modalidades, no solamente de modalidades de cómo enseñar y cómo aprender, sino cómo evaluar en este contexto, en cada uno de estos territorios educativos desafiantes que nos interroga y nos interpela en el día a día. Es por ello que se establece una tríada de relaciones como dispositivo educativo. Por un lado, el contrato pedagógico, los consensos didácticos y las formas y estrategias de evaluación y acreditación. El nuevo contrato pedagógico está cimentado en un marco jurídico excepcional, anclado en la realidad, eso es lo más importante, anclado en la realidad, ya que recién Jessie hablaba, sede de la UNBIME en Justo Darac. Esta escuela está ubicada en Justo Darac, para los que conocen o no la provincia. Justo Darac, transitando la ruta Panamericana 7, es la primera localidad de ingreso a la provincia de San Luis, viniendo desde Buenos Aires hacia Mendoza. Por lo tanto, nosotros estamos a 40 kilómetros de Villa Mercedes, somos una localidad de 12.000 habitantes, bueno, una localidad pequeña que ha sufrido muchísimas realmente situaciones históricas muy complejas, y la gestión actual toma la decisión de crear esta Escuela de Ciencias Sociales de Educación, y realmente se ancla en la sociedad la gran esperanza, una sociedad nacida en una historia atravesada por el ferrocarril, después por la producción agropecuaria, toda la promoción industrial, y ahora la universidad como gran oportunidad. Entonces, nosotros este nuevo contrato pedagógico, por eso hablamos del territorio, está anclado en esta realidad, en la realidad de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. En esta realidad, los cambios producidos en el territorio educativo, tanto global y local, también son considerados. Y esta propuesta incluye o parte de actividades que comenzamos en la presencialidad hasta el 13 de marzo y después seguimos de viernes al lunes siguiente en la virtualidad. Nos llevó a nosotros a desplegar entornos nuevos para muchos, como decía recién la colega, para otros no, porque, bueno, tenemos también grupos generacionales jóvenes que están insertos en estos nuevos entornos digitales y tecnológicos, pero por sobre todas las cosas, quiero dejar bien en claro, este nuevo contrato se centra en la relación vincular que necesitamos todos seres humanos, el estar presente el uno con el otro. De allí que resplandece en cada una de las prácticas y de las propuestas que voy a comentar a continuación, una riqueza humana extraordinaria, tanto por parte del equipo docente como del alumnado en su totalidad. El vínculo para aquí en este momento es fundamental, que toda política de Estado o institucional que sea propuesta en esta instancia de nada va a servir si no reforzamos ese vínculo de compromiso de ambas partes, tanto de estudiantes, profesores e institución, en su dinámica y en esa dinámica dialógica permanente. Y más aún, hablando de educación, en esa relación de aprendizaje y de enseñanza mutua, porque nosotros aprendemos quizás más de lo que enseñamos en nuestras aulas en este momento. Hoy no detenemos la marcha, sino que priorizamos el aprender. El aprender centrado en el alumno y también en nosotros mismos. Por eso la Escuela de Ciencias Sociales y Educación nos preocupa primordialmente el otro. Ese otro, para nuestro caso como docente, es el alumno, su entorno histórico,
y cuando hablamos entorno histórico, hablamos no solamente en la localidad donde se inserta la escuela, sino también en ese entorno donde vive. En ese entorno también que podemos involucrar ahora el entorno de un computador, de un celular, de una tablet, y del medio, bueno, como decía recién. Y aquí en este entorno se encuentra esta interacción pedagógica, en una relación para nosotros inaugural y a veces lamentable, desigual, porque no todos, como decía recién la colega, tienen las oportunidades de tener buena conectividad, dispositivos, etc. Por eso, para nosotros la prioridad de la relación está mediada por la empatía, jerarquizar la empatía, junto al otro, no solamente en el aprendizaje, sino también, sobre todo en esa condición humana. Pensando en ese otro, llámese alumno, llámese colega, llámese no docente, también par de gestión, ese otro que vive, que siente, que ama, que se angustia y que aprende. Se comparten algunos principios de acción, de modos de consenso, por eso nosotros hablamos de consenso, que guían hasta la fecha la labor en estos espacios de interacción. El punto de partida fue ese encuentro, a ver cómo resignificar el encuentro de nosotros con nuestro alumno. Ese encuentro que ya no íbamos a estar más, encuentro en el espacio concreto. Generalizado a todos, y partiendo también nosotros en ese primer instante de decir, bueno, estamos en la era digital, por lo tanto, un teléfono, conectividad tendrán nuestros alumnos. Entonces, es como que ingresamos a este nuevo mundo pensando, en principio, que contábamos con este escenario, pero en las primeras semanas ya veíamos que nuestros alumnos había mucha diferencia en la hora de ver realmente sus tecnologías, las disponibilidades, ya que todo el sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el universitario, está hoy en plataforma. También nosotros consideramos no solamente la cuestión del dispositivo y la conectividad, sino hasta pensar en cómo la tarea en la plataforma de la universidad también iba a ser presentada. Los tiempos, porque recién también escuchaba esta cuestión de que nos desestructura todo, y que tenemos que repensarnos, bueno, los tiempos cronológicos, o sea, acorde a esa accesibilidad de nuestros alumnos. Otro aspecto que tuvimos que considerar fueron las actividades pedagógicas y que estamos todavía considerando permanentemente, no solamente en el espacio de la plataforma de nuestra universidad, también en otros espacios, como por ejemplo las salas de Facebook, chat, en distintos espacios, inclusive hasta grupos de WhatsApp entre cátedras y alumnos, y no solamente pensando en esta cuestión que decía de esa tríada consenso pedagógico y el momento del aprendizaje, sino también del acompañamiento, porque en este momento es fundamental acompañarnos también mutuamente. Tal es así que, bueno, se crearon espacios de WhatsApp de contención emocional entre nosotros y con nuestros alumnos. También otras miradas que tuvimos fueron las programaciones pedagógicas didácticas que debían manifestar un amplio uso de diversos recursos, estrategias y herramientas, como dije recién, por ejemplo, chat, foro, multimedia, reuniones casi con cada alumno, en pequeños grupos, canales de YouTube. Bueno, lo fundamental es comunicarnos con el alumno de una manera directa, realizando permanentemente, entablando esa comunión, como dice, es la etimología de la palabra comunicación, y viendo la realidad de los y las estudiantes. Cómo iban utilizando, de acuerdo a sus respuestas, íbamos viendo también cómo iban utilizando estos dispositivos móviles y también cómo se iban adaptando.
Y el problema de la conectividad y el acceso, por ser la localidad como las características así generales que le comenté, fueron las primeras lecturas que nos llevó también a repensar, para darle un ejemplo, hasta la tipografía que utilizamos para acercarnos a ello. Bueno, paralelamente a todo esto, fue muy importante el apoyo de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, con las becas de conectividad a nuestros alumnos, de ayuda, y también trabajar mancomunadamente con la Secretaría Académica para tomar decisiones que la escuela, desde sus órganos de cogobierno, las comisiones de carreras y el consejo de escuela, íbamos decidiendo qué hacer en función de esta resignificación de las prácticas en un contexto más como decíamos recién, normativo y jurídico. Por eso veíamos también la necesidad de generar estrategias de evaluación y acreditación. Una evaluación como una actividad sistemática y continua, pero también considerando la evaluación no solamente desde el punto de vista en su dimensión pedagógica, sino también en su dimensión social. Por eso la escuela decidió elaborar también en este marco de los consensos, estrategias de evaluación y acreditación por escenarios. Los escenarios, nosotros consideramos el escenario como el contexto del alumno, su realidad, su situación contextual, pero a su vez su rendimiento en relación a esta realidad que estábamos transitando y que seguimos transitando. Consideramos 3 escenarios. Un escenario probable, que fue el primer escenario, que coincidía con el calendario académico de la institución. Entonces, el 18 de junio, los alumnos que habían podido interactuar, habían podido acreditar, o mejor dicho, presentar sus trabajos, actividades en ese consenso pedagógico, bueno, finalizaban en este tiempo. Después había un segundo escenario donde nosotros veíamos alumnos que por diferentes circunstancias del momento no podían llegar a cumplir, no llegaron a comunicarse como los alumnos del primer escenario. Por lo tanto, nosotros ampliamos el calendario académico después del receso invernal, y en este escenario fue importante, sobre todas las cosas, realizar ajustes, y también se sumaron alumnos del primer escenario, porque fue un momento donde realizamos ajustes, adaptaciones, y también ayudarlos a llegar a concluir el cuatrimestre. El tercer escenario fueron aquellos alumnos que, por ejemplo, muchas como son... Roxana, disculpa, es para decir que si podés ir cerrando. Sí, acá cierro con esto. El tercer escenario fue el escenario de los alumnos que no concluyeron, que no podían terminar, muchas de ellas mamás, por lo tanto se les hacía dificultoso. Entonces en este escenario se profundizaron y se amplió el calendario académico. Con esto, ¿qué quiero decir? Que este momento emergente no nos paraliza. Nosotros, como Escuela de Ciencias Sociales y Educación, vemos que este momento emergente nos permite entretejer juntos estrategias, y no es esperar solamente que lleguen a nosotros políticas del Estado, sino que nosotros, los actores que estamos en el territorio, podamos tejer juntos estas estrategias para una mejor educación inclusiva, porque somos una universidad reformista en un territorio, creemos en la educación y en esta transformación. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Roxana, igual que a Oli, a Gastón, a Marcela. Nada más que voy cortando porque dijimos que 10 minutos para que después no se me enojen los demás. Bien, tenemos pedido de palabra. Hermes. Buenas tardes. A ver qué tal. Voy dejando las notas que estoy haciendo.
Bueno, para quienes me conocen, soy Hermes Chávez, docente de la Universidad Tecnológica Nacional en San Rafael. Me he desempeñado como, en su momento, cuando era mucho más jovencita, hace muchos años, como consejero estudiantil por Franja Morada, a nivel nacional, y hace un poco tiempo también como representante por el claustro docente en el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional. Actualmente cumplo funciones de gestión también en la facultad. Y quería comenzar directamente en algunas acotaciones, recordando una pequeña frase nada más. Decía por ahí, las universidades han llegado a ser el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Así decía algo que nosotros abrazamos hace mucho tiempo y lo seguimos tratando de sostener. Entonces, muy bien, o sea, les voy agradeciendo a las expositores como nos estaban haciendo recordar. Y estaba mirando cuando hablábamos del reconocimiento académico o los trayectos, o los reconocimientos de trayectos formativos, de qué manera nos hemos estado alejando directamente, porque hemos llegado a la instancia de tener que, en este momento, después de tanto año, empezar a hablar del reconocimiento de trayectos formativos, y esto creo que ha sido por una cuestión de no haber abordado oportunamente a la universidad como sistema, sino que lo hemos estado abordando tal vez como algo propio de cada una de las casas de estudio y hasta a veces como algo propio de lo que estaba pasando dentro de cada una de las asignaturas. A tal situación han llegado las cosas que, por ejemplo, tenemos en la actualidad posgrado, posgrado de aprendizaje centrado en el estudiante. Hemos hecho tanto en lo que hemos hecho, y acá me incluyo como docente, como representante en su momento, que hemos hecho un montón de cosas para que en este momento tengamos que estar hablando de acompañar al estudiante. Cuando realmente me parecía, si me retrotraigo un poco, los docentes íbamos detrás de los estudiantes, porque si vamos al caso, quienes pusieron de vuelta la universidad, quienes revolucionaron la universidad, fueron realmente la bandera de los estudiantes. Pero hemos hecho muchas cosas como para que ahora, digamos, necesitemos que estar acompañando al estudiante, como que si el estudiante no tuviera esa fuerza propia que tiene como para poder replantearnos algunas cosas. También creo muy positivo lo que planteaba cuando estábamos hablando del suplemento del título, en el sentido de que estamos dando cuenta que no solamente se aprende en el trabajo que hacemos en el aula o en la relación docente-alumno o en lo que algunas veces se denominaba en otro momento transmitir algo hacia los chicos. En este aspecto tomo como referencia lo que decía Edilma directamente en relación a las formas, y como muchas veces nosotros, y acá asumo la responsabilidad que tenemos como docente, más que como funcionarios responsables de gestión, como muchas veces ese aferrarnos a esa forma acelerada, a ese aferrarnos a reproducir, ha hecho que tengamos como resultado números que nos golpean la cara, como cuando estaba planteando el tema del ingreso, egreso y la permanencia de en las universidades. Sí, son números que nos golpean la cara. Y todavía tengo patente en mi mente, allá por el 80 y pico, cuando ante estos problemas del ingreso, el egreso, la permanencia o la deserción, como le llamaba, la respuesta que había en ese momento era el examen de ingreso riguroso, el arancelamiento, porque si no de otra manera la universidad era inviable. Así se hablaba en ese momento. Como de esa misma manera nos hablaba directamente Alieto Guadani, de su Centro de Estudio de Educación Argentina, cuando hablaba en términos de rendimiento, y que la universidad no sé si podía ser inviable con esos bajos rendimientos. Entonces creo que en algunos aspectos puedo decir que hemos involucionado también. Y tomo una experiencia muy importante, por lo menos a mi entender. Una experiencia firmada ya en el año 88, si no me equivoco, por el rector de la Universidad Nacional de Cuyo y el rector de la Universidad Tecnológica Nacional. Un convenio
mediante el cual un estudiante de ingeniería, por ejemplo, podía ir y cursar una asignatura, análisis matemático, por ejemplo, en otra facultad o en otra carrera directamente. Dentro de la misma, acá en este caso se daba el caso que estaba la Facultad de Ciencias Aplicadas y estaba la Facultad de Ingeniería de la Tecnológica. Pero así como lo podíamos hacer así, se podía hacer en otra directamente en la facultad, o poder cursar una materia que tenemos, una asignatura, perdón, economía que tenemos en ingeniería, podría haberla cursado tal vez en alguna parte de la Facultad de Ciencias Aplicadas. Entonces creo que esa mirada que tuvieron en ese momento estos rectores normalizadores ya ha dado una mirada respecto a esta universidad como sistema, y no centrarnos en el aspecto administrativo de contar cuántas horas tiene una materia, cuántos temas hay y si te doy o no te doy un reconocimiento. Por supuesto que son muy positivos los proyectos de formación, pero creo que también debemos asumir la responsabilidad de toda nuestra participación dentro del sistema. Así también, otro ejemplo, en el año 1992 hablábamos de diseños curriculares y ahí se hablaba, por ejemplo, ahora hablo dentro de la Universidad Tecnológica, hablamos del aprendizaje centrado en el alumno, hablamos de respetar el tiempo de los estudiantes, poníamos en discusión el tema de la evaluación. Entonces, creo que acá lo importante que estamos haciendo, que se está haciendo, es volver a replantearnos algunos interrogantes. Creo que hay un interrogante importante que nos ha traído esta pandemia. Y tal vez esta pandemia pone en discusión, fundamentalmente para los estudiantes, claramente los beneficios de la virtualidad y hasta dónde es necesaria lo que veníamos haciendo hasta la pandemia. Esto es, estos aprendizajes, esta metodología, esto hasta la misma tipo de evaluación. Creo que también como lo planteaba Roxana, cuando hablábamos del contrato pedagógico, creo que es muy importante. Y creo que en función de eso, ¿hasta dónde podemos seguir utilizando la palabra evaluación? Porque la palabra evaluación, hasta el momento, por más que replanteemos, la discutamos, lo volvemos a decir que lo que debería ser, volvemos tal vez a lo que decía anteriormente, esa reproducción o lo heredado. Y por más que tengamos en cuestión que vamos a evaluar de esta otra manera, vamos a tratar de evaluar competencias, vamos a tratar de acreditar saberes, creo que tal vez dentro de este contrato pedagógico que estaba haciendo referencia, creería que así como hay palabras que han dejado de utilizarse, tal vez deberíamos dejar de utilizar algunas de estas palabras como evaluación. Tal vez bajo la idea de impulsar la idea estudiante-estudiante, para terminar también de esa relación docente-alumno, que no deja de ser alguna relación de poder y que algunas veces la hemos utilizado para estar más cómodo, digamos así, y acá asumo mi rol como docente. Tal vez tengamos que discutir la universidad y tal vez la universidad, digamos, pasará a ser solamente una certificación o acreditación de saberes, como se discute en otros ámbitos, y pasará la educación por otros lados. Entonces creo que un aspecto que estoy seguro que tenemos que impulsar, cambiar, repensar o rediscutir es cómo miramos a la universidad. Muchas veces estamos mirando la universidad o el problema de la formación de nuestros graduados, desde la óptica o de la lógica de la cátedra, desde la cátedra, desde la asignatura. Y perdemos de vista la finalidad y el objetivo o los objetivos que tiene la universidad o que tienen en particular las carreras, y nos centramos muchas veces en lo que son los aspectos administrativos académicos. Esto, dejando de lado un poco la discusión, a lo que podemos y lo que comentamos de alguna manera lo que es la calidad. Bueno, por lo tanto, creo que son algunos interrogantes a replantearlo y que más que respuesta, deberíamos seguir planteando más interrogantes porque no tenemos la respuesta. Deberíamos que, utilizando todos los errores que hemos cometido, ayudar a plantear interrogantes para ver de qué manera entre todos podemos por lo menos decir o alcanzar algunos acuerdos para poder
ofrecer a nuestra sociedad una mejor universidad. Si no, estaremos directamente como algunas veces nos quejamos, seguiremos siendo un reflejo de una universidad de calidad. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Hermes. ¿Alguno tiene algún aporte para decir, alguna pregunta? Ay, que están tímidos. Bueno, yo sí. Si me permitís, Jessica, yo quería hacer un pequeño aporte. La verdad que agradecerle a Hermes, la verdad que muy claro esto, yo creo coincido con él también en esta mirada de replantearnos permanentemente la universidad que tenemos y la universidad que queremos. Me parece muy importante. Yo quería retomar algún punto que tocó Dilma, que cuando decía ella daba cuenta de que teníamos que dar cuenta del acervo social, cultural y económico, ¿no? Y ahí cuando hablaba de eso, se me vino a la cabeza los ODS, digamos, ¿no? Y fundamentalmente este número 4, que tiene este gran objetivo que es de garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad. Digo, que me parece que, y la promoción de los aprendizajes, un poco que mencionaba al principio en palabras específicamente de Pablo Falcón, digo, pero yo acá coincido, digamos, y ligando lo que decía Dilma con lo que dice Hermes, que fundamentalmente, digamos, nosotros estamos llevando muchas actividades en las universidades, dando cuenta de la acreditación de saberes, del ingreso efectivo, de la permanencia del estudiante, del acompañado al graduado. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, digo, nosotros acá en nuestra universidad, desde el 2018 que se vienen realizando actividades de federalización de la educación en el sur y en el norte de la provincia, por ejemplo, ¿no? También se está trabajando, se presentó en septiembre la validación para el sistema de educación a distancia, que lo explicaba Dilma, que ya en el 2018 la UNSL lo validó. También con un fuerte trabajo en docentes, por ejemplo, para dar un número que me parece que son muy gráficos, nosotros en 4 años habían capacitado 120 docentes en el uso de plataformas virtuales y en el primer cuatrimestre del 2020 se capacitaron 200. Entonces, yo números, digamos, como para traer a la reflexión. Y después algo que marcaba muy bien la directora de la Escuela de Ciencias Sociales de Educación, Roxana, en el trabajo maravilloso que hizo esa escuela en consenso, que son los consensos didácticos, el contrato pedagógico y los consensos didácticos, digamos, como una forma efectiva de poner al estudiante en el centro de la escena. Ahora bien, yo doy cuenta de todo esto, digamos, entiendo la importancia de este acervo que mencionaba Dilma, lo ligo al ODS número 4, pero también creo que es momento, sí es cierto, de seguir replanteando y seguir proponiendo objetivos y desafíos. Fundamentalmente, como decía al principio, si hay desafíos, bueno, nosotros tendremos que estar preparados para poder superarlos. Pero en definitiva me parece que es el momento de la transformación. Digo, la universidad en este sentido, la pandemia fundamentalmente, nos ha obligado a estar en una situación favorable, digo, si vemos el lado positivo de la pandemia, ¿no? En poder, en cierta forma, virtualizar o hacer una educación en forma remota en contexto de emergencia, en contexto de pandemia, pero me parece que es el momento, digamos, fundamentalmente para continuar en este proceso, profundizar este proceso y poner a andar este motor, digamos, transformar la realidad como realmente los vemos en las políticas, los vemos en este ODS que es tan fantástico con el número 4, pero creo que es momento de mancomunar esfuerzo entre las universidades. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 maravillosas universidades acá en la provincia de San Luis, y después, barriendo las barreras que tenemos mentales, tenemos en el CEPRES Cuyo hermosas universidades, digamos, toda gente muy capaz. Creo que es el momento de mancomunar esfuerzos y poner a rodar o transformar la educación y poner en funcionamiento las políticas y los ejes que nos trazamos en el momento de brindar una educación equitativa, inclusiva y de calidad, ¿no? Así que les agradezco las palabras de la gente de los que me precedieron, los profesores, los secretarios, la verdad que muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Gastón, como siempre. Tenemos pedido de palabra, David.
Bueno, muchísimas gracias, Jessica, y bueno, gracias a todos, en realidad, y a todas, porque la verdad que ha sido muy enriquecedor escucharlos, y aparte un gusto, porque veo mis colegas del UNVIME, los alumnos del UNVIME, ¿no es cierto?, pero también veo mis colegas docentes de la Facultad de Matemáticas, que me produce realmente un placer enorme verla a Marcela, a Oli ahí, y a otras tantas personas que me encanta, la verdad, sinceramente, me encanta que poder estar en estos momentos conduciendo este proceso en UNVIME y ver cómo la UNVIME se está poniendo, digamos, a la altura de las circunstancias, ¿no? Eso me parece que es extraordinario, porque cuando fuimos a la UNVIME, la verdad que era una universidad que no sabíamos muy bien qué estaba haciendo, ¿no? Sinceramente había muy pocas carreras, pero había un desorden. Quizás no era un problema de pocas carreras, pero había un desorden muy grande en todo el aspecto académico. Yo creo que lo que hemos podido avanzar estos 3 años ha sido fundamentalmente en ese punto, ¿no? La organización académica, y hay miles de cosas por hacer, porque en realidad casi como que lo único que hemos hecho, aparte de normalizarla y crear esa carrera de medicina que tanto anhelo había ahí en Villa Mercedes, fue organizar la parte académica, ¿no? No soy especialista en temas de educación, si bien vengo dando clases hace ya 31 años en la UNSR, soy profesor de geología, pero he aprendido mucho, he aprendido muchísimo, y estoy aprendiendo mucho ahora también con Roxana y su equipo ahí en Justo Arac, porque ella tuvo la idea de hacer una escuela de educación. La verdad que fue una jugada extraordinaria, y ahora vemos cómo Justo Arac se ha puesto como prácticamente, yo creo que es la tercera ciudad universitaria dentro de la provincia de San Luis, a juzgar por el número de alumnos. No tiene Justo Arac con sus 2 carreras de educación, que son las 2 carreras, digamos, iniciales que pudimos armar años atrás, ya tiene más alumnos que la sumatoria que tenemos en la UNSL en Merlo junto con la Comechingones. Así que realmente eso es un proyecto que a mí me va a quedar siempre en el recuerdo. Me parece que es muy superador a cualquier otra cosa que hayamos podido hacer en la UNVIME. Es el proyecto Justo Arac, ¿no? Lo voy a recordar por siempre. Escuché atentamente muchos de los temas que ustedes dijeron, y me voy a atrever a opinar sin ser especialista de alguno de ellos, porque tengo una visión, y tengo una visión también de la posibilidad que me ha dado la universidad pública de haber viajado bastante no mucho, pero viajé lo suficiente por el extranjero, y estuve en Europa y en Estados Unidos haciendo estadías de trabajo, fundamentalmente, siempre por investigación, por la tesis y demás, pero uno va a estos centros de investigación y no puede dejar de interiorizarse de cómo funcionan las carreras en otro lado, ¿no? Este tema de la movilidad que nosotros estamos teniendo es algo que ya en Europa viene de la década, principio de la década del 90, les diría fines de la década del 80, ¿no? Hay unos proyectos de movilidad, todos esos programas de movilidad que tienen que tenían que ver también con la cuestión de la Comunidad Europea, ¿no? Armar la Comunidad Europea tenía que ver también con el tema de la barrera idiomática que tienen ellos, ¿no? Entonces tenían ese programa Erasmus, que tenían un sistema, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora, en definitiva, 20 y pico años después, en donde los alumnos podían ir y hacer un semestre en cualquier universidad, y eso les valía, independientemente que si la materia era la misma, no era la misma, pero les servía y se lo acreditaban. Había como un consorcio ahí europeo, todas las universidades que se habían metido en el baile. Entonces los planes de estudio son más flexibles, ¿no? Hay una cierta flexibilidad, porque hay una visión distinta en el primer mundo de lo que es la educación pública, ¿no? Fíjense, me tocó trabajar con grupos de norteamericanos acá con el trabajo mío de la tesis, que, bueno, ellos eran paleontólogos, estaban con un interés muy particular de un tema paleontológico, de unos yacimientos que había acá en San Luis, ¿no es cierto? Pero después me tocó viajar, estar en Estados Unidos, pero vino mucha gente a colaborar con nosotros, a trabajar. Yo aprendí bastante, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención ver una estudiante de geología de una universidad, de la Universidad de Yale, era de Norteamérica, y ella me decía que en primer año tenían, por ejemplo, materias como introducción al arte, en geología, introducción al arte, ¿no? Una cosa realmente que uno pensaba, en ese momento decía yo, pero es absurdo realmente que tengan materias de esas características para una carrera de ciencias naturales, ¿no? Y es que en realidad ellos están muy conscientes de un problema, y el problema es que los chicos, cuando todos fuimos chicos y salimos de la escuela secundaria, no tenemos una vocación formada. Entonces ese primer año universitario que ellos tienen es un año de introducción a la universidad, en donde claramente si uno va a elegir las carreras de sociales, ¿no es cierto?, va a tener un par de materias
que tienen que ver con lo social, o si va a elegir una carrera que tiene que ver con las exactas, va a tener un cálculo, etcétera, ¿no es cierto? Pero tienen una visión distinta. ¿Por qué? Porque ellos saben claramente que a esa edad, a los 17, 18 años, la persona no está con la... Es decir, primero hay un salto del colegio secundario a la universidad, y segundo, hay una confusión de qué quiere ser uno en la vida, ¿no? Entonces el hecho de ese primer año de universidad lo usan como un año de adaptación al sistema universitario, y ahí les permite después tener, es elegir muchas materias en términos generales para también un poco tratar de despertar su vocación, ¿no? Y tienen carreras más cortas, los bachelor allá son más cortos, duran 4 años. Yo me acuerdo en las reuniones cuando iba al ministerio con Finocchiaro, insistía mucho en pasar a ese sistema, ¿no? Las licenciaturas nuestras duran 7 años, 7 años y medio, no es muchísimo tiempo. En Europa, en Estados Unidos, en 7 años, ellos ya hicieron el bachelor, que les sirve de poco. Sinceramente les digo, el que quiere salir a laburar con un bachelor, que sería el equivalente a nuestra licenciatura, les sirve de muy poco. Pero inmediatamente pasan a un posgrado, a hacer una maestría. Es inmediato, o sea, no hay plan B. O sea, demoran lo mismo que nosotros, en definitiva. Porque fíjate, nosotros para ser un licenciado necesitamos 7 años, en términos generales. Pero lo arman de otra manera. Lo arman con esos 4 primeros años en donde es más light la cosa, es lo básico, no es tan enciclopedista, y después los 2 años de la maestría. Entonces ahí sí realmente es donde hay un proceso de formación muchísimo más acabado, ¿no? Yo creo que parte del problema nuestro está ahí. Entonces, claro, está la deserción, que nosotros decimos hay deserción, pero en realidad hay movilidad, hay mucha movilidad. Empiezan una carrera, pasan a otra y demás, y después pasa eso. Si el que no se recibe de nada, no tiene nada, no tiene ningún papel. Tiene solamente el hecho de poder decir, bueno, yo estuve 5 años haciendo diseño industrial, como me dice mi hermano a mí. Yo tengo un hermano que lo único que no estudió, decimos nosotros, pues en realidad sí estudió, hizo 5 años de diseño industrial, no tiene título, pero el tipo construye con steel framing y le va bárbaro, porque todo eso que aprendió en la universidad le sirve para la profesión que él hizo ahora, que es una amateurista, digamos, en definitiva, hizo cursos de steel framing, de estas construcciones en seco, y le va fantástico construir eso, pero no tiene título. O sea, no puede firmar planos, no puede hacer absolutamente nada, pero un tipo es experto en hacer eso. Entonces yo creo que, digamos, si yo pienso que podía hacer un aporte, a mí me parece que el tema va por ahí, ¿no? Me parece que va por este tema de tener esos primeros años más tranquilos, ¿viste? Que el alumno entre en una cosa más universal, del conocimiento, de las ramas, de las naturales, las exactas, las legales, bla, 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 y después hacer carreras más cortas, más compactas, más al grano, sin tanta enciclopedia, y después sí que entiendan claramente que se tienen que formar a través de un posgrado. ¿No es cierto que el posgrado básico, digamos, hoy tenemos muchas escalas de posgrado nosotros, partiendo de la diplomatura hasta los doctorados, pero un posgrado de 2 años con una tesis, ahí me parece que debería ser el sistema. Y eso está probado y funciona, y está funcionando muy bien, ¿no? Con un grado donde es muy estricto, es decir, ahí los alumnos no se pueden ir quedando, no puede tener un alumno en 4º año que dé materias de primero, ¿no es cierto? Es decir, eso no funciona así. Así que bueno, esa es mi humilde experiencia en el campo de la educación. No soy, digamos, un experto en educación, ni mucho menos, lo único que creo que soy un buen profesor, nada más, a juzgar por las evaluaciones de los que me hacen mis alumnos, pero sí tengo mucho más conocimiento en el campo de la investigación, la extensión universitaria. Pero no quería dejar pasar esta oportunidad para hacerles este comentario y, por supuesto, agradecerles, ¿no es cierto?, a la Fundación ALEM que promueva este tipo de debates, porque acá el punto es que veo gente muy joven, ¿no es cierto?, que me parece que son los que de alguna manera a futuro van a tener que replantearse estos temas, y qué mejor que hacerlo, digamos, escuchando distintas voces, distintas opiniones, ¿no? Así que bueno, nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, David, por tu aporte. Gracias. Bien, perfecto. Yo voy a aportar algo muy cortito y después sigue Nora. Entonces, decimos que dentro del desarrollo de este paradigma, cuando hablamos de acreditación de saberes, ¿verdad?, toda la formación es una capitalización del estudiante, más allá del resultado global que podamos obtener. En este sentido, y siguiendo algunas definiciones actuales sobre educación,
los aspectos vivenciales de un estudiante tienen un gran impacto en nuestra formación. Entonces nosotros decimos, ¿cómo se pueden revertir, ¿sí?, el reconocimiento de las equivalencias cuando uno se presenta a las convocatorias para hacer viajes de intercambio? Entonces, lo que uno sabe es, bueno, ¿qué es lo que me voy a traer? ¿Sí? Mucho más, enriquecer mucho más lo académico, enriquecer aún más el nivel académico. Pero cuando no pasa ese contenido, esa equivalencia, ¿qué es lo que me queda? El gran enriquecimiento cultural que tuve. Entonces, ¿yo qué digo? Termino perdiendo un año o un cuatrimestre. ¿Por qué? Porque esa equivalencia, si yo me voy, no sé, a Perú, y esa formación de saberes no tiene una equivalencia acá cuando yo llego, entonces yo que dije, ay, disfruté Perú. ¿Y qué aprendiste? Y no sé, dependiendo si el saber me lo acreditan o no. Entonces, un estudiante es contradictorio, porque uno quiere progresar, uno quiere decir, bueno, ¿cuánto aún más puedo obtener? ¿Cuánto aún más me puedo enriquecer? Pero después nos terminamos frenando con lo que nos dicen las resoluciones, o con lo que dice, bueno, hasta acá es lo que te acredito de que vos aprendiste, aunque todo lo demás también lo aprendiste. Entonces también es una gran contradictoria. Y yo creo que debemos de seguir apuntando hacia eso como universidades reformistas y siguiendo aquellos lineamientos donde tenemos que decir y estar a la altura de las discusiones de la Ley Superior de Educación. Y esto después me lleva ¿a qué? A lo que dijo Falcón, cuando él habla de ingreso efectivo. ¿Qué es, yo como estudiante, qué es lo que me imagino de un ingreso efectivo ahora tras la pandemia? ¿Cómo revertimos la deserción, ¿sí?, con esta pandemia? Porque nosotros vamos a tener los ingresantes que se bajaron, que se quedaron, que se cayeron del sistema educativo. Y tenemos los primeros, y tenemos los ingresantes, ¿sí?, que estamos en primer año, que están en el primer año y que dicen, lo máximo que han sabido de la universidad es la presentación cuando tuvieron el ingreso. Y no han visto nada más de vida universitaria que no sean PDF o presentación por Power o canal de YouTube. Entonces, ¿qué nos deja después la pandemia con los chicos del año que viene? Los últimos años del secundario, que va a ser un abismo impresionante, porque lo único que van a tener son los conocimientos mínimos. Entonces, ¿cómo van a atravesar y hacer un ingreso en las universidades esos estudiantes de la secundaria? Eso también es grave y nos tenemos que preparar para eso porque estamos a nada del 2021. ¿Cómo contener a esos estudiantes que en el 2020 no pudieron hacer nada, se quieren comer la cancha en el 2021 y la virtualidad los pasó por arriba? Esas dos cosas, nada más. Muchas gracias. Hola. Y dio palabra Narita, ¿te escucho? Sí, no, lo mío, agradecer la invitación a escuchar y a repensar toda la universidad. Una de las cosas que a mí en alguna de las reuniones me pareció muy interesante de planteo respecto de reconocer saberes es, nosotros tenemos en muchas de nuestras universidades, en particular en la nuestra, en la Universidad de San Juan, en la Universidad de Cuyo, escuelas universitarias. Y escuelas universitarias que en muchos de los casos tienen una formación como tecnicaturas. O sea, por ejemplo, en particular yo provengo de la Universidad Nacional de San Juan, de la Escuela Industrial de la Universidad Nacional de San Juan, y fui técnica constructor. Y yo formalmente estoy habilitada, nunca lo certifiqué, pero estuve habilitada, podría haber logrado poder firmar planos, poder construir cosas por mi título secundario. Sin embargo, si yo hubiera ingresado a una carrera de la universidad que tuviera que ver con construcciones, yo empiezo de cero. Yo empiezo mi educación como si nunca hubiera hecho nada. La universidad no me reconoce que yo ya tengo no solo una formación, sino que hasta tenía una firma posible de que podía competir frente a, con determinadas limitaciones, a un ingeniero.
creo que esas cosas, que también se las escuché también a Paulo Falcón comentar, creo que esas cosas también nos tienen que preocupar. De decir, en algunos casos tenemos conocimientos que deberíamos reconocer, que deberíamos lograr que esos estudiantes, por ejemplo, que encima hasta tienen un año más de secundario, posiblemente para terminar una tecnicatura, pudieran ganar algún tiempo de la universidad y capitalizar ese conocimiento que ellos tienen para que sus carreras, como decía David, logren ser terminadas a tiempo, mucho más a tiempo, y que se sientan valorados. Creo que sería una forma de que esos estudiantes ingresaran a la universidad porque sabrían que tenían un lugar ganado, un pedacito ganado de eso. Lo otro es, respecto de la flexibilización de planes de estudio, en realidad yo creo que, y me parece que por la experiencia personal que hemos tenido y que hemos compartido en algunas cosas con Oli y con Marcela, mucho de la flexibilización está en los comités de las carreras, o en quienes se encargan de eso, porque el plan de estudio puede ser muy claro en que uno cree cuando hace un plan de estudio que estos son los saberes que debería habilitar, pero la comisión de la carrera debería ser capaz de ver, y en eso creo que nos debemos mucho los docentes a debatir sobre eso, a concientizar sobre eso a nuestros docentes, de que, como vos decías, Jessica, o sea, alguien que salió, hizo una actividad por fuera, puede no haber tenido exactamente los mismos contenidos, pero yo sí puedo reconocer que adquirió esa capacidad y que con el suplemento al título tiene hasta un extra de haber hecho esta movilidad y que quede en su título. O sea, esas capacitaciones de enviar a un estudiante cuando se podía, y espero que lo recuperemos pronto, cuando se podía enviar a un estudiante a hacer una movilidad hacia otro lado, tenía un potencial todavía mayor. Se tuvo que adaptar a otra realidad, tuvo que aprender por ahí conocimientos similares a los que tenía y hubiera aprendido acá, pero encima se movió en otro contexto, aprendió se miró desde otro lugar, y nosotros no puede ser que digamos que eso no vale. Eso vale y mucho, y eso vale y más. y deberíamos motivar a que muchos de nuestros estudiantes lo hagan, pero creo que la universidad no es que no pueda hacerlo porque los planes de estudio no son flexibles, es porque los que no somos flexibles somos las comisiones de carreras. Las comisiones de carreras somos las que tenemos que repensar eso y valorar lo que un estudiante puede hacer por fuera. Bueno, eso nada más como para comentar algo. Muchas gracias, Norita. Gracias por tu aporte. Mariana puso, los reformistas deberíamos trabajar en la construcción de pasarelas entre niveles, Nora. Pero en algunos casos el sistema universitario solo construye muros, incluso dentro de los niveles de su propia universidad. ¡Ay! Me encantó, Mariana, muy acertada comentario. Bueno, sí, a ver. Ahí está, le contestan ahorita. Bueno, yo creo que ha sido un debate muy enriquecedor, ¿sí? Les agradezco a todos los disertantes que estuvieron, Marcela, Gastón, Roxana, Oli. Muchas gracias a todos por la intervención. Yo creo que esto es lo que se necesita. Agradezco muchísimo a la Fundación ALEN por la muy buena predisposición, en especial a esto, en acompañar tanto a estudiantes, profesionales, docentes, egresados, todo muy horizontal, porque es la única manera de enriquecer aún más los debates sobre la nueva gestación de la Ley Superior de la Educación. Bueno, así que yo los voy a esperar el lunes que viene, a las 16 horas, para hacer la comisión 2, los otros 3 temas que pertenecen al eje 2, ¿sí? Así que por este mismo canal, a todos ya les mandé el link, y entonces los voy a esperar el día lunes. Una vez más, muchas gracias, y bueno, después vamos a armar las cuestiones y esto ya queda grabado. Así que bueno, se han portado muy bien. Muchas gracias, Jessy. No, gracias, Muchísimas gracias. Felicitaciones a los moderadores, a los dos, Gracias. el Lombini y el de Matías, y a la chica de la buena serie. Un saludo para todos. Gracias. Gracias, Matías. Gracias, Jessy. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Cuídense. Gracias.